Bueno, sean bienvenidos a este foro, como todos los martes. Un placer estar con ustedes y pues bueno, les doy el pase a Adriana. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos y todas. Gracias por conectarse un martes más, siguiendo un programa de estas presentaciones, por así decirles, que hemos tenido del programa de gobierno vía costarricense. Hoy toca un tema muy importante que es el desarrollo de un Fondo Nacional de Vivienda que viene de la mano como un proyecto que se va a trabajar con el programa de gobierno. eh, Como siempre, bueno, es un placer tener a don Gerardo Corrales en nuestro foro y creo que hay un video de bienvenido, ¿verdad? Hay un mensaje del presidente José María Figueres, entonces vamos en este momento a pasar el video y luego arrancamos con la presentación y Federico que tiene unas breves palabras. Hola, amigas y amigos. El país vive una emergencia no declarada. Nunca antes nos habíamos encontrado en esta situación. Tenemos más de 1 millón de personas en la informalidad, 1,5 millones de personas viviendo en pobreza, 500,000 personas sin trabajo. Urge un potente programa de reactivación económica que nos transforme el país y que empiece a abrir nuevamente las oportunidades de acercarnos al bien vivir. En ese sentido, la construcción puede apoyar muchísimo la reactivación económica y especialmente la construcción de viviendas, que es un imperativo ético y moral para tantas familias en este país que aún no las tienen. Gerardo Corrales, que nos viene contribuyendo en muchos campos, me había participado de lo que me pareció una extraordinaria idea, cuál es la creación de un Fondo Nacional de Vivienda que pudiera multiplicar los recursos que destinamos a la vivienda en Costa Rica y que al mismo tiempo pudiera crear miles y miles de oportunidades de trabajo, reactivando la economía. Me da muchísimo gusto que en esta oportunidad Gerardo pueda compartir con ustedes ese programa que titulariza los ingresos de las hipotecas que cada familia constituye a la hora de tener su vivienda propia y que podamos ir adelante con este programa como un eje potente de un programa de reactivación económica que nos saque de esta muy lamentable situación en que vivimos de una emergencia no declarada. Muchísimas gracias y adelante, Gerardo. Gerardo Corrales Brenes, economista, banquero por más de 25 años en Costa Rica, máster en banca y finanzas del INCAE, empresario y gerente del año, exdirector de UCAEP, expresidente y exdirector de la Asociación Bancaria, profesor de la Escuela de Economía LED University y profesor invitado en el INCAE. A continuación, la presentación Fondo Nacional de Vivienda, una idea innovadora para activar la economía. No iba a ir Federico primero. Buenas noches, muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy en este importante tema. Para Adriana Ross, Patrick y también Marcos Fernández y Oscar Núñez, es un gusto tener hoy aquí en la noche a Gerardo Corrales. Ya ustedes vieron parte de su currículum y lógicamente pues es un consultor de alto prestigio financiero y que ha tenido premios relevantes en el sector productivo y que esa experiencia que él ha tenido sea transmitida pues a la implementación de un programa para crear el Fondo Nacional de Vivienda. Como muy bien lo señala don José María Figueres, estamos en una emergencia no declarada, pero para los que viven en los 450 y resto de tugurios está declarada. La clase media, sabemos, el nivel de desempleo, esto lo conoce muy bien don Gerardo,
el nivel de pobreza que ha crecido Costa Rica, el entrabamiento de las instituciones INVO, el sistema financiero, el Ministerio de la Vivienda, el sistema de la banca estatal, todo necesita una reingeniería para ofrecer alternativas a nuestro país. Me ha parecido una excelente iniciativa de don José María, poner una persona con experiencia en el campo de la reingeniería, en lo que se refiere a las finanzas, analizar el sistema. En este momento, pues, están conectados desarrolladores, grupos de vivienda, grupos de agricultores que han perdido la casa. En este momento hay 6 desalojos de precarios de grandes dimensiones que han sido, que están en proceso. Entonces, Costa Rica en esta área de la construcción, estamos, como dicen, con la temperatura al máximo. Y resulta muy importante que nos diga cómo se va a resolver los problemas y qué alternativas les vamos a plantear a los grupos durante el proceso electoral y qué vamos a hacer en los primeros 100 días. ¿Cuáles son las alternativas? Yo sé que él ha venido y quiere dinamizar definitivamente con los títulos, simplificar los procesos de trámite, automatizarlos, digitarlos, superar la brecha que hay de desempleo entre hombres y mujeres, que ya pues las mujeres son cerca del 55% y los hombres el 30%. Entonces necesitamos luz para ser eficientes, luz para responder oportunamente, y desde ahora nosotros tenemos una cota importante de diputados que tienen que matricularse en un proyecto que los ciudadanos de la clase media más afectados y el deterioro de la gran cantidad de casas que está teniendo el país, sepan que el Partido de Liberación Nacional es, no cuando va a llegar el gobierno, la mejor alternativa, ya somos la mejor alternativa. ¿Y por qué somos la mejor alternativa? Porque vamos a enfrentar los procesos desde ahora, no para cuando lleguemos al gobierno. Cuando lleguemos al gobierno vamos a hacer acciones, pero desde ahora podemos dar pasos que creen confianza. Lógicamente, con el aporte de todos ustedes, este es un proceso, como muy bien lo ha señalado don José María. Hay un grupo selecto que está conectado hoy en la noche y que tienen experiencia y que tienen muchas cosas que decir, pero tengo una gran confianza en don Gerardo en esta etapa, ¿verdad? En esta nueva alternativa que va a plantear. Y yo espero que los premios que él ha ganado por su alta capacidad gerencial en los diferentes años, pues hoy ponga todos sus conocimientos y sus capacidades al servicio del país. Pues bienvenido, Gerardo. El micrófono es todo tuyo. Gracias, Marcos. Gracias, Federico, Adri, Ross y a todo el grupo de PLN 2022. Realmente esto no es una cuestión personal. Me parece a mí que esto es una cuestión del partido. Hay gente con muchísima experiencia dentro de Liberación Nacional que siempre ha sido líder en el sector de vivienda, y creo yo que en consecuencia tenemos que juntar todas esas piezas del rompecabezas y tratar de hacer lo mejor posible para enfrentar este problema de carácter social. Antes de entrar en el tema particular por el cual se me invitó, yo quería transmitir un mensaje muy importante. Señores, nosotros todavía no hemos ganado. Nosotros todavía no hemos ganado. Se viene una campaña durísima. Y me parece a mí que antes de ser gobierno, que todos lo queremos, primero tenemos que ganar. Y creo que cada vez más las elecciones en el mundo se ganan no por colores, no por personas, sino que se ganan por propuestas. Y en este momento el presidente Figueres lo ha dicho muy bien.
estamos en una emergencia, solo que el Partido de Acción Ciudadana no ha querido declarar el estado de emergencia. Se fueron nada más al estado de emergencia de salud, pero desde el año pasado nosotros advertimos de un estado de emergencia económico. Eso es un balance, no puede haber salud sin economía, no puede haber economía sin salud. Y creo que ya este gobierno jugó. Creo que definitivamente las expectativas de no sé cuántos programas de reactivación económica que no pasaron meramente de ser meros postulados sin llevar nada a la práctica, ha creado una gran ola de incertidumbre. El país está inmerso en una nube de pesimismo. Más del 70% de los costarricenses cree que su futuro inmediato no va a ser mejor. Y el 92% de los empresarios no está esperando aumentar el nivel de empleo en el próximo año. Por lo tanto, nuestra primera responsabilidad es empezar a generar confianza, es empezar a decir que el Partido de Liberación Nacional sí tiene la capacidad de ejecución. Lo que le está faltando a este país, creo yo, es ejecución, no más diagnósticos. Lo que requerimos es gente que se meta al barro a solucionar los problemas. Entonces voy a arrancar con mi presentación, si me la ponen para yo poder verla en la pantalla. Un minuto, por favor, porque no la estoy viendo. Tenemos un problema de logística aquí con la presentación. Marco, vas a tener que... Vamos a tener que... Adri, ¿me pasas de coanfitrión? Porque Oscar se conectó. Oscar, Ok, ya te... Oscar, te conectaste y quedé yo sin el control. Para que me lo pasen, porfa. Estamos tratando de conectar aquí la presentación. Sí, ya vamos, don Gerardo, porque hay que compartirle la pantalla para que se pueda ver bien. Entonces, denme un segundito. Es que necesitamos que Oscar le dé le devuelva el Ahora estoy viendo, pero estoy viendo a Adri y la estoy viendo completa. En cambio, la presentación sí, no. Exactamente. Si alguno de los dos habla, sí se ve la pantalla completa. Donde Gerardo habla, entonces se ve completa, Adri, por cualquier cosa. No, yo no Para la las estoy personas viendo. que lo tenemos visión completa, es que sí está puesto en vista No la estoy viendo yo. se ve pequeño, pero si se ve en vista de hablante, ahí sí se ve completo. Siempre pasa esto, hasta Bill Gates le pasa este tipo de cosas. Un minuto, señores. Oscar, que me devuelva el control. Bueno, voy a arrancar sin la presentación, diciéndolo, sí, devuélvanse. El país viene con un problema serio de falta de reactivación económica, no de ahora, sino desde julio de 2015. Si me pones la primera lámina, es que estamos, usted está en otra lámina. Ahí está, ahí está. Entonces les decía que el problema de falta de crecimiento económico viene dándose desde julio del 2015. El país empezó a crecer cada vez menos. Crecíamos 6, 5, 4, 3, 2 y la pandemia lo que hizo fue hundirnos con una recesión y una caída de la producción del 4.1%. Sigamos, por favor. No, esa no es. Devuélvase un minuto. Denme un minuto a ver si la podemos colocar bien. Trae la computadora. Y la llave malla. Ok, arrancamos ahí. Está bien. Bueno, uno de los grandes problemas del país, aparte de las finanzas públicas, aparte de la falta de reactivación económica que les decía,
el tema de la reforma del Estado, es el de la distribución del ingreso, la desigualdad en la distribución del ingreso. Ahora ustedes sí tienen ahí en la pantalla un gráfico que nosotros los economistas llamamos la curva de Lorenz, que realmente lo que mide es una distribución ideal, equitativa, donde en el eje de las X tienen el porcentaje de hogares, 20% de los hogares, 40% de los hogares, 60% de los hogares. Recuerden que en Costa Rica hay 1.600.000 hogares, en donde habitamos 5.100.000 habitantes costarricenses. Si la distribución fuese ideal, equitativa, al primer 20% le tocaría el 20% de los ingresos, que está en el eje vertical. Al 40% le tocaría el 40% de los ingresos, al 60% y así. O sea, sería una línea de 45 grados. A esa línea de 45 grados se le llama la distribución equitativa del ingreso. Claro que es un ideal que muchos tienen en el mundo, pero obviamente es utópico. Y lo que tenemos en la línea azul es realmente la distribución del ingreso en Costa Rica, real. El ingreso que se produce en Costa Rica todos los años, conocido como el Producto Interno Bruto, son 60.000 millones de dólares. Resulta que de eso, al 20% de los hogares más pobres les llega al 4,5%. Al 40% de los hogares más pobres les llega el 13%. Y podemos ver que al 80% de los hogares costarricenses les llega el 48%. Quiere decir que al 20% de ingresos más altos de la población les llega el 52% de los ingresos. No es que el modelo seguido después de la administración de don Luis Alberto Monge y la crisis más seria que ha tenido este país, la crisis de Carazo, no ha sido exitoso. De hecho, cuando uno ve las cifras, el ingreso per cápita de Costa Rica se ha triplicado en los últimos 30 años, pero sí definitivamente la distribución del ingreso se ha desmejorado. Sigamos. Vean que aquí tienen por deciles de ingresos. El decil de ingresos, el 10% de los hogares, la misma cantidad son 160.000 hogares. Vean que ahí habitan, y se me acaba de ir la presentación, 616.000 personas. Más o menos un promedio de 4 personas por hogar. Y reciben un ingreso por persona mensual de 35.000 colones. Cuando el costo de la canasta básica es de 55.000 colones. O sea, esta gente está en pobreza extrema, no tiene ni siquiera para comer. Mientras que si nos vamos al decil 10, tienen la misma cantidad de hogares, 160.000 hogares, pero ahí habitan 378.000 costarricenses. Más o menos 2 personas por hogar es la densidad. Y reportan, uno nunca dice lo que gana, porque cuando dicen en una entrevista y lo llaman, la persona dice, no, me cayó la tributación, pum, se tira por los suelos. Y aún así, vean que lo que el INEC reporta de ingreso per cápita en ese decil es 1.200.000 colones. O sea, que entre los extremos de la distribución del ingreso costarricense hay una diferencia de 35 veces. Continuamos, por favor. Este es un dato a propósito de la OCDE. Si decidimos meternos en la OCDE y estar pagando prácticamente 2 millones de dólares, ¿verdad? Anuales de membresía, y por dicha que quitaron el supuesto representante que iba a ser del país. Bueno, si estamos adscritos a la OCDE es para hacer análisis comparativo. Eso que está ahí es lo que se llama el coeficiente de Gini, que es un dato que mide la desigualdad en la distribución del ingreso. Entre más se acerque a cero ese número, ese coeficiente de Gini, más igual es la distribución del ingreso. Entre más se acerque a 1, más desigual es la distribución del ingreso. Hoy abiertamente yo tengo que decir, vergonzoso, porque era uno de los objetivos de la fundación del Partido de Liberación Nacional, de tener una gran clase media, que Costa Rica lidera los países de la OCDE, pero lo lidera en malos términos,
porque somos el país más desigual, con un coeficiente de Gini que supera el 0.5, cuando el promedio de la OCDE llega al 0.4. Alguna gente podría decir, sí, pero es que estás comparando con los países europeos. ¿Cómo vas a comparar a Costa Rica con Noruega, con Finlandia, con Suiza, con Suecia? Vean que en ese gráfico aparece Chile, aparece Colombia, aparece México. Esa es la gravedad de la desigualdad en la distribución del ingreso, que más bien fue fuente de paz social que tuvo Costa Rica por muchos años. Y el segundo elemento que tienen que ver en ese gráfico es que está el coeficiente de Gini antes de impuestos y transferencias y el coeficiente de Gini después de impuestos y transferencias. Y vean que en el caso particular de Costa Rica prácticamente el coeficiente no cambia. ¿Qué quiere decir eso, señores? Que el país se está dedicando en un presupuesto del gobierno central al año 19.000 millones de dólares. Y de esos 19.000 millones de dólares, entre comillas, el 45% tiene destino social. Vivienda, educación, alimentación, bonos. Pero a la hora de ver el impacto de esos impuestos y de esas transferencias a las clases más pobres, más necesitadas, los números demuestran que las políticas públicas no están siendo efectivas como sí lo son en otros países europeos de la OCDE, cuando ven ustedes que el coeficiente de Gini, después de impuestos y transferencias, se ve mejorado radicalmente. Entonces, mi punto aquí no es que el país no tenga recursos. Le estamos dedicando recursos a los destinos sociales. El problema nuestro es una mala asignación de esos recursos. Hay algo en el cuello de botella que hace que esos impuestos y que esos recursos de destino social no le lleguen realmente al estudiante más pobre, no le lleguen a las familias que necesitan un hogar, no le estén llegando a los más necesitados, sino que se están quedando en otra serie de destinos, entre comillas, de entidades que se dedican a labores de interés social. Sigamos, por favor. Claro está, este gobierno, yo diría que los gobiernos PAC, y por eso dije, no hemos ganado, y por eso hice esta lámina. Y aquí hay un montón de gente creativa. Me pareció ver ahí a don Jorge Oyer. Hay que darle durísimo. Este gobierno se desatendió del tema de vivienda. El Bambi estima que el recorte al presupuesto para viviendas sociales dejaría sin trabajo a 18,000 personas. La decisión de Hacienda suspende nuevas solicitudes de bono familiar de vivienda y atrasa las pendientes. Y la construcción de 4.800 casas de bien social se ponen en riesgo por los recortes presupuestarios de don Elian Villegas y el Ministerio de Hacienda. O sea, evidentemente para este gobierno la vivienda no es relevante. Digamos. Por el contrario, hace aproximadamente unos, yo diría, 2 meses, don José María me pidió que le diera algunas ideas que yo tenía de reactivación económica. Y le mencioné esta del Fondo Nacional para la Vivienda, que es el propósito de esta reunión. Tan capaz él que rápidamente, yo diría que en 5 minutos no me dejó ni terminar, y a lo que yo le planteé, más bien él le puso más y me dijo, me encanta esa idea. Trabajátela, busca cifras, y yo sí quisiera, por favor, decirles que lo que voy a mostrar ahora todavía tiene carácter preliminar. Falta tarea, pero me parece que la idea, me parece que el concepto ya va tomando forma, y le he dicho a varias gente con experiencia del partido, como don Fernando Zumbado, que me ha estado ayudando. También le he pedido ayuda a ciertas entidades autorizadas, a la Cámara de la Construcción y a otras personas que me ayuden a terminar de elaborar. ¿Por qué? Porque no hay mejor sueño que la esperanza de pasar de ser un inquilino o alguien sin techo a sentirse dueño. Se nos olvida que los agentes económicos, y a mí me critican mucho por eso,
de que yo manejo mucho número y que soy muy frío, pero es que detrás de cada número hay un rostro humano, hay un ser humano, hay psicología. Y la idea es que esas personas, ¿verdad?, se sientan que tienen la posibilidad, que tienen la esperanza de convertirse en dueños, aunque sean dueños de 40 metros, de 60 metros, de 100 metros, pero es muy distinto sentirse, como decía mi abuela, arrimado a sentirse propietario. Y eso es un poco el concepto que está detrás de esta idea. Sigamos. Bueno, ahí no lo van a ver muy bien. Este es un plan de emergencia para la recuperación humana y la economía para el 2021-2023. Obviamente no estoy autorizado para desarrollar todo esto. Simplemente lo que quiero es que vean que don José María puso en la parte alta de este diagrama vivienda. Él está convencido de que la vivienda es un elemento reactivador de la economía y yo simplemente lo que estoy haciendo es tratar de instrumentalizar una de esas piezas que es lo que los gringos llaman securitization o lo que se llama en español papeleo o titularización particular de los flujos futuros de un instrumento, de un título valor denominado un bono hipotecario. Sigamos. ¿Por qué? Porque el Banco Central nos demuestra que en la matriz de insumo-producto, uno de los elementos de mayor efecto de arrastre, tanto hacia adelante como hacia atrás, que llamamos los economistas, en la matriz del Leontief, y perdón que sea un poco técnico, pero así se mide esto en la comunidad económica internacional. En Costa Rica, como en todas las partes del mundo, la vivienda es una fuente de reactivación económica y el Banco Central de Costa Rica la tiene tipificada dentro de las 10 actividades más importantes, actividades claves para reactivar el aparato productivo. Por eso yo no logro concebir si esa información la tiene el Banco Central, ¿cómo es que este gobierno, en vez de promover la construcción de vivienda como un elemento dinamizador, tomó la decisión de recortar, incluso contra la ley, los fondos del FODESAP y otros que están destinados a la vivienda? Por otro lado, hay estudios que la Academia de Centroamérica ha hecho donde mide el impacto que por cada 100 colones de demanda de vivienda se generan alrededor de 168 colones en compras directas e indirectas. Eso es lo que se llama el efecto multiplicador en la economía. Y además el Ministerio de Vivienda ha estimado que por cada 20 metros cuadrados de construcción de vivienda generan un empleo directo y alrededor de 0.76 empleos indirectos. ¿Y cuál es el problema principal nuestro hoy? El desempleo. Hay 450,000 costarricenses sin empleo, sin salario, y hay 350,000 con subempleo. O sea, señores, hay 800,000 personas sufriendo problemas de ingresos laborales. A un promedio de 3 personas por hogar, prácticamente la mitad del país está sufriendo problemas de ingresos laborales. De manera tal que me parece a mí que el planteamiento fuerte del Partido de Liberación Nacional, aparte de buscar el equilibrio fiscal, que es una condición necesaria, mas no suficiente, es la reactivación económica, es la generación del empleo, aunque sacrifiquemos un poco la inflación, pero es que la inflación está en niveles incluso por debajo del piso del inflation targeting que se llama, que el Banco Central se ha propuesto. Y los bancos centrales últimos se han enfocado solamente en el control de la inflación y han dejado a un lado la búsqueda del pleno empleo de los recursos productivos, que es lo que don José María Figueres ha tratado de decir. No, en este momento la prioridad es la reactivación. Aunque la economía se nos vaya a calentar, estamos largos de la inflación techo del 4%, que es la meta del Banco Central. Sigamos. Dicho eso, entonces entro ya a explicar este esquema de titularización de hipotecas y perdón que tal vez sea un poco técnico. El corazón es ese FNV, Fondo Nacional
para la vivienda. Es una ley que se estaría creando, es un fondo que tiene la capacidad de contratar a los intermediarios del sistema financiero, sean estos bancos públicos, sean bancos privados, sean mutuales, sean cooperativas de ahorro y crédito. Todo intermediario financiero tendría el derecho de participar en esta originación. ¿Quién define el perfil de las hipotecas? El fondo. El fondo va a decir con precisión las características, el perfil de riesgo de los deudores que queremos promover. Y aquí estaríamos promoviendo viviendas de clase media y estaríamos promoviendo viviendas de interés social. Ahí me faltó corregir porque si una persona con justa razón me dijo, ¿y por qué lo llamas clase baja? Me estás tratando despectivamente. Es vivienda de interés social. Perdón por el error, no lo corregí. Entonces, se define el perfil de riesgo en términos de cuál es la relación del monto del préstamo al avalúo, lo que llamamos en banca el loan to value. Sí andamos buscando que sea colones, porque este país no soporta más que las familias se estén jugando el riesgo cambiario. Hay 500,000 familias en este momento debiendo casas o debiendo carros en dólares sin generar dólares. Y creo yo que vamos hacia una estabilidad, pero en cualquier momento estuvimos a punto. Es más, el año pasado para mí el tipo de cambio estuvo manipulado un 25% y hubiese sido, si no hubiese sido por las pérdidas de reservas de 1.800 millones de dólares, hoy el tipo de cambio estaría cerca de 900 colones. Imagínense la congoja de esa gente ver que sus cuotas de casa y de carros suben y sus ingresos no. Una opción que sea con el uso de bono o con una combinación crédito base bono, y estoy analizando un documento que produjo Melixandro, que es un técnico dando la posibilidad de alquiler o de leasing con opción de compra. Confieso que todavía no he logrado digerir el documento, es un documento muy completo que le está sirviendo de base a nuestra diputada Karine Niño para un proyecto también de leasing inmobiliario. Y por último, también estoy tratando de pensar en un esquema parecido al fondo de avales, pero que le permita a las personas, al menos por los primeros años, completar ese 15%, 10% de aportación de prima que muchas veces no se tiene, pero que todos sabemos que conforme avanzamos en nuestra vida, vamos avanzando también en nuestra formación, vamos avanzando en nuestros puestos y es más factible tener ingresos para repagar ese aval que al principio me logró ayudar a completar mi primaje. Luego pienso que esto no puede hacerse sin una alianza público-privada. Yo sé que en este momento el país está sesgado lamentablemente por todo este tema que se le revuelve a uno el estómago cuando menciona el caso de la cochinilla, pero a mí me parece que la mayoría de los costarricenses, sean estos del sector público o sean del sector privado, es gente honrada. El costarricense viene de familias de valores, tenemos que rescatar los valores, no somos enemigos, sector público, sector privado. La única forma, creo yo, que podemos salir de esta situación es en una alianza público-privada, y para eso esa alianza tiene que tomar en cuenta a la Cámara Costarricense de la Construcción, que es el ente técnico que tiene los datos, que tiene los valores, pero además en una alianza con los desarrolladores. Aquí tenemos que traer bastante gente que tome el riesgo, que se le facilite para que tome el riesgo de invertir, de hacer desarrollos en vivienda, donde ojalá en ubicaciones cercanas a los sitios laborales para reducir a su vez la huella de carbono y las necesidades de transporte a propósito de la gran dependencia que tenemos de los motores de combustión y la migración hacia la reducción del impacto de la huella de carbono. También le decía yo al presidente Figueres, imagínese usted viviendas amigables con el ambiente, con paneles solares,
con utilización de luz natural. O sea, de una vez promover vivienda que sea una vivienda perdurable, sostenible. Y claro, al presidente Figueres, ustedes saben que ese es un tema que le fascina, rápidamente captó esa idea. Pero lo más importante a su vez es que la vivienda genera mano de obra, empleo no calificado. Yo puedo pasar hambre, 450,000 costarricenses, pero mis hijos no van a pasar hambre. Y si a mí no me dan una oportunidad de trabajar, si a mí no me dan una oportunidad de generar un ingreso digno, de ahí yo voy a delinquir. Y por esa razón, digo yo, no puede haber empresa o empresario exitoso o familia feliz en un ambiente social y políticamente inestable. Eso don Pepe Figueres lo llamó el Estado Social de Derecho. Y también, ¿por qué no decirlo? Fue esa combinación, Manuel Mora, Calderón Guardia, Pepe Figueres, Benjamín Núñez, Monseñor Sanabria, que dejaron a un lado los colores, las ideologías, para poner de primero una visión país. Creo que eso es lo que nos hace falta en este momento para que esas personas tengan posibilidad de empleo. Ya les hablaba del multiplicador. Ojalá con un esquema de retención en la fuente de las cuotas para abaratar el costo administrativo y reducir los márgenes de intermediación. Permisos de construcción, me dicen que hay como 230 trámites, imagínense, para lograr hacer estos desarrollos. Yo sueño con declaraciones juradas digitales como en Estonia, pero eso sí, si yo como desarrollador firmé y puse, como decía mi abuelo, el pelo del bigote en ese documento, diciendo que me comprometo a cumplir con los temas de salud, con los temas ambientales, y después en una muestra resulta que me caen las entidades y yo incumplí, las penas tienen que ser severas. Hay que ponerle dientes para que sepan que no se juega con las declaraciones juradas y de esa manera reducir los tiempos de aprobación y los tiempos de respuesta. También pienso en alguna línea de crédito revolutiva, ya no tanto para construcción de vivienda, sino que hay 500,000 viviendas que necesitan reparaciones y mantenimiento. Bueno, ¿por qué no facilitarles en alianzas con proveedores de insumos de construcción para que a nivel de volumen se puedan tener descuentos y precios más atractivos? Y por último, sistema de banca para el desarrollo. Señores, hay 420 millones de dólares en este momento sin colocar del sistema de banca para el desarrollo. Y agárrense fuerte, de esa suma, casi 150 millones de dólares los bancos del Estado las tienen depositadas en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Oigan esto, o sea, los recursos del sistema de banca para el desarrollo que fueron concebidos para ayudar a las micros, pequeñas y medianas, resulta que están siendo invertidos en bonos del Tesoro americano, ayudándole al señor Biden a la reactivación económica de los Estados Unidos, como si no tuviese ya suficientes trillones de dinero. Y creo que muchos de los proveedores, de los desarrolladores, de los constructores, realmente son MIPYMES. Entonces, ¿para qué el sistema de banca para el desarrollo me va a pedir a mí, mi pyme, proveedora de pisos, proveedora de equipo electromecánico, proveedora de instalación, proveedora de X insumo de una casa de habitación, estados financieros, flujos de caja? Si yo tengo un contrato, si a mí me subcontrató EDICA, me subcontrató Proicon, me subcontrató Edificar, bueno, no sé, un montón de desarrolladores que ya los bancos del Estado, los bancos privados sí los conocen. Entonces, señores de Banca para el Desarrollo, mi factura, mi contrato es mi garantía. Descuénteme ese contrato y deme los recursos de capital de trabajo para poder hacer el desarrollo que me contrató ese desarrollador. Bueno, una vez que se han constituido las hipotecas, el fondo se las compra a los bancos, a los intermediarios originadores.
y les paga un fee, se llama una comisión de originación. Y con base en esas hipotecas se hacen análisis de sensibilidad, se proyectan los flujos futuros y se emite un bono. Un bono que tiene como respaldo casas de habitación. Aquí en la China, en la Conchinchina, lo último que pierde una persona es el techo. Mi techo es sagrado, decía mi abuela. Es lo último que una persona lo defiende a muerte. Y por eso es el instrumento financiero más seguro, el menos moroso. Imagínense lo que es un bono que tiene como respaldo esas hipotecas. Ojalá que logremos que ese bono salga sin encaje mínimo legal, porque el encaje del 15% lo que hace es incrementar los costos de recursos y subir la tasa de interés del deudor. Ojalá podamos, aunque sea transitoriamente, que este fondo no sea grabado con el 15% del impuesto a los intereses, porque eso también aumenta el margen de intermediación financiera. Que los costos de traspaso sean nulos. Que la ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, todos esos beneficios se le trasladen también al Fondo de Vivienda y que tengamos un INS que nos produzca una póliza colectiva para este fondo de vivienda, pero con un primaje no matador, con un primaje de interés social, no pensando solamente en el lucro. Y ese bono lo llevamos al mercado de capitales, a la Bolsa Nacional de Valores, que está deseoso hoy el mercado, no tiene dónde invertir. Ya voy a dar unos datos a los inversionistas institucionales que compren ese bono. ¿Quiénes? Los fondos de pensiones complementarias, el INS, la Caja, el solidarismo. ¿Cómo es posible que el solidarismo haya acciones solidaristas que hayan invertido en facturas de Jambert, que hayan invertido en facturas del Cementazo, que hayan invertido en descuento de facturas de Casablanca y se hayan perdido millones de los recursos de los trabajadores en vez de comprar un activo, valor seguro que tiene respaldo hipotecario? Que Jupema también pueda invertir y con esto estimulamos lo que se llama el mercado de capitales costarricenses a largo plazo, 20 años, 30 años, pero a su vez diversificamos los portafolios. Sigamos. ¿Por qué? Les voy a poner 3 ejemplos. En este momento, el Instituto Nacional de Seguros tiene un portafolio de inversiones de 2.500 millones de dólares y el 75% está invertido en bonos del gobierno. Bonos que a nivel internacional, disculpen el término, pero así se conoce, son bonos chatarra, son bonos especulativos. O sea que si a nuestro gobierno, ojalá que así no sea, entra en un problema de default, no solamente entra en problema las finanzas públicas, sino las reservas de nuestros seguros. Y el 11% de ese portafolio está invertido en el exterior. El flujo de primas anuales que le entran al INS son cerca de 1.000 millones de dólares. Y anualmente le vencen inversiones de cerca de 350 millones de dólares. O sea, señores, hay plata fresca. Segundo, inversionista institucional, el régimen obligatorio de pensiones es más grande ya que el régimen de invalidez, vejez y muerte. Tiene 13.500 millones de dólares nuestras pensiones complementarias. Pero el 63% hoy está invertido también en bonos especulativos del gobierno. Es la misma historia del gobierno argentino. Cuando Argentina entró en problemas, se fueron también las pensiones. Y ojo este otro dato, el 25% de las pensiones complementarias nuestras está invertido en títulos del gobierno americano. El flujo anual que le entra a las operadoras de pensiones son 500 millones de dólares y no hay papel, no hay dónde invertir y por eso terminan invirtiendo en bonos de gobierno o inversiones en el exterior. Y por último, las inversiones del régimen de invalidez, vejez y muerte y del seguro de maternidad de la Caja
son 1.600 millones de dólares. Y la facturación anual, los recursos frescos que le entran a la caja son 450 millones de dólares. Continuamos. Ya casi voy a terminar. Entonces, ¿de qué trata? Aparte de esta figura de una titularización, el presidente Figueres también quiere entrar en un proceso de reingeniería, una reorganización del sector. Tenemos ideas, repito, en borrador que estamos tratando de madurar, pero ya el sistema tiene 34 años de existencia. Tenemos el INBU, tenemos el BAMBI, tenemos el Ministerio de Vivienda, tenemos las municipalidades, y creo que ha llegado el momento de buscar una simplificación y una redefinición de roles para optimizar todo este sistema, ¿verdad? Y para buscar una mayor eficiencia en la operación. También el mundo moderno es un mundo de virtualización. Hay que automatizar los procesos. Hay que, ojalá, salvar árboles, no más papel, digitalizar los requerimientos, simplificar los procesos a través de lo que se conoce con Lean Six Sigma, que fue lo que GE utilizó para ser una de las compañías más exitosas del mundo. En esa relación de entidades autorizadas con las instituciones del sector. Tenemos que medir, cuando yo hablo de hipotecas, lo primero que me preguntan en las normas internacionales de finanzas, ¿cuál es tu time to yes y cuál es el time to cash? Yo pregunto esto y me dicen, don Gerardo, discúlpeme, pero no lo tenemos. El time to yes es cuánto estamos durando en decirle que sí al cliente, ya sea sí aprobada su hipoteca, ya sea sí aprobado su bono. ¿Y cuánto estamos durando una vez que le decimos que sí está aprobado en desembolsarle? Y lo que me temo es que esos tiempos que hoy no se miden son meses. Cuando en los países desarrollados se habla de minutos. Son minutos para decir sí o no. Son minutos o son días para desembolsar. Esa es la eficiencia que debemos buscar del sistema. Las alianzas público-privadas, ya lo dije, entre distintas entidades. El déficit habitacional de Costa Rica son 183,000 viviendas, con un déficit cuantitativo de 23,000 y 160,000 viviendas que están en mal estado. Además, en regular estado que requieren mejoras, hay 500,000 viviendas, les decía, y tenemos que trabajar, sí, los dos sectores. El sector de bonos de interés social, tanto artículo 59, bono completo, como la combinación crédito-bono y también el resto de soluciones de vivienda. Pero ojo, vivienda de clase media, porque lo que ha sucedido es que el sistema se ha estado enfocando en los deciles 8, 9 y 10 y estamos dejando un hueco, un vacío que fue la diferencia de Costa Rica con el resto de Centroamérica, la gran clase media. Según datos de la SUGEF, en los últimos 3 años se ha colocado en promedio $1 billón en vivienda, en 25,000 soluciones anuales. Y con bono, el promedio de los últimos 10 años son 10,000 bonos anuales que se están colocando. Yo me puse a investigar y con mucho orgullo tengo que decirlo, y esto tenemos que sacarlo en campaña de nuevo, don Jorge Oller. El mayor récord de colocación histórica anual de bonos de vivienda lo tiene la administración Figueres, con 20,000 casos, el doble del promedio de los últimos 10 años, en el año 1997. Y por administración, en los 4 años igual, fue la administración Figueres Olsen que creó 60,000 bonos. La que más se acerca fue la de Calderón Fournier, con cerca de 59,000, y el resto de administraciones con 40,000. O sea, aquí no estamos hablando de teoría, aquí estamos hablando que sí se pudo y que sí se puede ahora con herramientas modernas. Sigamos. Si le tomamos una foto al sistema financiero nacional, resulta de que el crédito al sector privado hoy son 38,000 millones de dólares. Y vean que ese sistema financiero
prácticamente el 29% de todos los recursos, el saldo, está colocado en vivienda, ¿sí? La vivienda es hoy el rubro más importante de colocación de todo el sistema financiero. Y si ven la columna de los bancos del Estado, de los 38.000 millones de dólares, los bancos del Estado, incluyendo el Popular, tienen una colocación de 16.000 millones de dólares. Y en vivienda tienen 4.800. También para los bancos del Estado, la vivienda es el rubro más importante, porque es el recurso que la regulación ha estimulado a colocar. Porque lo que se llama la suficiencia patrimonial en vivienda es la mitad. Lo que yo tengo que poner como entidad financiera de mi patrimonio, que es el recurso más escaso, es la mitad en comparación a un crédito para capital de trabajo, un crédito de vehículo, un crédito de tarjeta, un crédito personal. Requiere más capital, el doble de capital que un crédito de vivienda. O sea, el sistema regulatorio estimula la vivienda. Pero si ustedes siguen leyendo ahí, se van a encontrar que a nivel de todo el sistema financiero, el tercer rubro más importante es el crédito personal, el crédito de consumo. 7.500 millones de dólares están colocados en créditos personales. Y los bancos del Estado tienen 2.352 millones. El 14% del portafolio de los bancos del Estado está en créditos de consumo. Vean que en agricultura apenas llega al 5%, en industria el 4%, en hotelería el 1%. O sea, hoy el sistema bancario estatal tiene recursos, tiene más recursos colocados en crédito de consumo que la suma de agricultura, que la suma de industria, que la suma de hotelería y restaurantes. Entonces, si don Alberto Martén estuviese vivo, que de Dios goce, don Alberto Martén diría, ¿y para qué entonces la garantía ilimitada de los depósitos? ¿Cuál es el propósito? No es que yo esté en contra de la banca estatal, no. Que tengamos una banca estatal comercial agresiva, que compita con Credomatic, que compita con el BAC, que haga muchas utilidades, pero para fondear su rol de desarrollo, para cumplir su rol de desarrollo en el sector primario, en el sector secundario, en el sector de vivienda de interés social, porque si no, ¿para qué banca del Estado? Eso es un tema que nuestro partido tiene que cuestionarse y me parece que es un momento importante para hacerlo. Finalmente, con la ayuda de la Mutual Alajuela, en el siguiente cuadro, por favor, ahí ellos hicieron un cálculo, tomando el promedio de los 10 años, se han colocado 10.000 bonos, vivienda con subsidio, y 15.000 bonos sin subsidio. O sea, para un total anual de 25.000 soluciones de vivienda. Ellos estiman que en metros cuadrados casi es 1.800.000 metros cuadrados y esto ha generado una cantidad de empleo directo e indirecto de 156.000 empleos. Si nosotros nos proponemos duplicar la cantidad de bonos, igualar el récord del año 97, y si aumentamos en 6.000 más las soluciones con no bono, podemos ir a un planteamiento de 40.000, 41.000 soluciones anuales y eso nos daría 1.136.000 metros cuadrados más, 16.000 soluciones de vivienda anuales más y eso nos daría 100.000 empleos directos e indirectos adicionales. Casi un 20-25% del problema total de desempleo que está teniendo hoy el país. O sea, con este programa nosotros podríamos aumentar el 64% de generación de soluciones de vivienda con un 50% de ellas con componente social. Sigamos. Y cuando hacemos los números, y no quisiera entrar con mucha precisión en esto, me ha ayudado mucho Marta Camacho, que es la directora del FOSUBI. Yo trabajé en el Bambi, mucha gente no sabe eso. Fui el fundador junto con Jorge Vargas Cuyel y Miguel Gutiérrez Saxe del FOSUBI. Éramos 3 personas en este momento, en el año 1986. FOSUBI, que es uno de los fondos del Bambi.
Bueno, doña Marta Camacho dirige ese fondo, me ayudó montones, y con esos datos de metros cuadrados, con el tamaño del bono y demás, daría que requerimos levantar más o menos $1.000 millones anuales. ¿De dónde vendrían esos recursos? Hay que rescatar los recursos del FODESAF, hay que permitirle a las entidades captar recursos, hay que buscar plata en el exterior, hay plata para vivienda en el exterior, y yo calculo que unos 500 millones podrían venir del Fondo Nacional de Vivienda, del esquema de titularización que les mencionaba. Sigamos. Aquí simplemente yo les voy a compartir la presentación, es la historia desde el año de fundación del Bambi, de la cantidad de bonos que se han emitido. Ahí pueden ver los 20,000 bonos en la administración Figueres Olsen, y en la lámina que sigue, por favor, lo pueden ver por administración, 64,000 soluciones a un promedio de 16,000 bonos por año, del año 94 al 98. La que más se acerca fue Calderón. Don Oscar, ahí eso no se puede comparar, don Oscar Arias, porque no estaba el Bambi en el año 86, estamos tomando en cuenta nada más 2 años, pero vean que después el resto de administraciones prácticamente colocaron apenas 40,000, 44,000 bonos a un promedio de 10,000 bonos por año. Sigamos. Este cuadro también se los dejo, son los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo. Ahí pueden ver los 4 fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo. Hay 1.400 millones de dólares. De eso se han colocado 800 millones de dólares. Disponible para créditos hay 186, disponible para avales 60 millones, compromisos sin desembolsar 180 millones. Señores, en esta condición de crisis hay 430 millones disponibles a la tasa básica pasiva para MIPYMES, ¿verdad? Muchas de las cuales son del sector construcción, que deberían estos recursos estar ya colocados para reactivar el aparato productivo. Y termino con esta lámina, sigamos en este cuadro. Yo sé que tal vez es un poco técnica. Lo que nos dice es qué pasó en la pandemia en el sistema bancario. En una columna están los bancos del Estado, en otra los bancos privados y en otra el total del sistema bancario nacional. Vean que incluso durante la pandemia el público siguió aumentando sus ahorros. Incrementó, estos son deltas, son incrementos, incrementó los ahorros en el sistema bancario nacional en 3,000 millones, 2.905 millones de dólares, de los cuales 2,000 millones en los bancos del Estado, 900 millones en los bancos privados. ¿Qué hicieron los bancos con esa plata adicional? Pagaron captación cara, certificados a plazo, 1.098 millones. Pagaron préstamos al exterior por 400 millones. Y si suben, vean que el crédito, en vez de crecer durante la pandemia, más bien recogieron velas, ¿verdad? Desinflaron el portafolio de crédito los bancos del Estado, 594 millones de dólares, y los bancos privados, 531 millones de dólares. ¿Quién fue el gran ganador durante la pandemia? El gobierno. Bonos del gobierno, inversiones en títulos valores, los bancos del Estado le metieron 1.555 millones de dólares, los bancos privados 706 millones de dólares. 2.261 millones de dólares. Y por eso mi énfasis, esto no es una cuestión aislada, todo está atado. Si no tenemos unas finanzas públicas balanceadas, como dice el artículo 176 de la Constitución Política, nuestro constituyente visionario, no se puede cubrir gastos más allá de los ingresos probables, y nosotros desde el año 2007 lo venimos incumpliendo. Eso lo que hace es que el gobierno entonces estruje a las familias y estruje a las empresas y le quita recursos productivos. Sigamos, 2 láminas más y ya con esto terminamos. No podemos hacer esto si no hay salud. Y aquí les puse el dato último de el porcentaje de la población que cuenta al menos con una dosis de vacuna. Uruguay con un 73% ya de su población vacunada,
los Estados Unidos 56, incluso por abajo, República Dominicana 50, Costa Rica 46. Y en el siguiente, con doble vacunación, ahí es donde más vergüenza me da, Chile 62, Uruguay 60, Estados Unidos 48, Dominicana 35, El Salvador 21, Colombia 21 y nosotros Costa Rica ni siquiera la medalla de bronce. Un 16% de toda nuestra población con doble vacunación. Debería haber emergencia, debería haber alianza público-privada, debería estar desesperado el gobierno para lograr vacunación, para que la gente entonces genere confianza, tome la decisión de invertir, tome la decisión de tomar un crédito de vivienda para que la gente salga a construir, para que haya inmunidad de rebaño y para que podamos nosotros salir de esta condición de falta de reactivación económica. Disculpas por haberme prolongado, pero más o menos quería cubrir varios de los temas. De tal manera de que ahora Marcos y señores de PLN 2022, quedo a sus órdenes si hay preguntas o si hay algunas consultas. Perfecto, muchas gracias, don Gerardo. Sí, nada más vamos a dejar claro que ahora que entramos al periodo de preguntas-consultas, que la consulta se haga en 1.5 minutos y don Gerardo tendrá 1 minuto para responder. Y Marcos, obviamente, controlará los tiempos. Marcos. Muy buenas noches y bienvenidos al periodo de preguntas. Tratemos de ser concisos para que varios podamos participar, 1.5 minutos y 1.5 minutos correspondiente. La primera persona que nos levanta la mano es Jorge Oyer. Jorge, tu 1.5 minutos en consulta o pregunta. Muchísimas gracias. Saludos a todos, un fuerte abrazo y muy particularmente a Gerardo Corrales. Les cuento, Gerardo fue mi cliente, ¿cuánto fueron? ¿15, 20 años, Gerardo? No sé. Un montón de tiempo, de manera que conozco su capacidad, su talento, su perseverancia y celebro tener a Gerardo Corrales en esta causa. Gerardo, mi pregunta es sencillo. La idea, el concepto como tal, ¿cómo se lo contarías a una niña de 9 años y a su hermanito de 10 y medio en el minuto del que dispones? Gracias. Se lo contaría como una historia positiva en el sentido de que hay un país donde hay mucha agua, ¿verdad? Pero no hay muchos cántaros donde poner esa agua. Solo hay uno que se está rebasando y al estarse rebasando de tanta agua corre el riesgo de explotar y podríamos perder ese líquido vital para la vida y que por esa razón vale la pena buscar otros cántaros para distribuir ese líquido preciado y poder balancear y a su vez tener un impacto mayor en varias personas que necesitan de ese líquido precioso para mantener su nivel de vida. Me pusiste una pregunta muy complicada, Jorge, pero esa es mi historia. Muchas gracias. Gracias. Interesante respuesta. Vamos con la siguiente persona que nos levanta la mano, es José Ismael Alpizar. Mi estimado, tu 1.5 minutos. Muy buenas noches a los organizadores del foro, a todas las personas que nos acompañan y especialmente a don Gerardo Corrales. Muy interesante la presentación. Yo básicamente le quería consultar como 2 cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos? Previendo de que un poco el tema de la titularización en el caso del 2008 es un ejemplo similar que en Estados Unidos se vivió y se vio amenazado. Entonces ahí con las tasas de interés, ¿cómo se podrían manejar para evitar de que una historia de esas se repita en esta iniciativa tan importante y tan buena que nos presenta hoy? Y luego también la sostenibilidad en el largo plazo del fondo, y luego en cuanto a los costos de financiamiento, ¿verdad? Que muchas veces las personas pues no cuentan con los recursos suficientes para poder cubrir y eso se convierte pues en un costo adicional.
Sí, José, muy buena pregunta. Efectivamente, el mundo sufrió una de las crisis globales por la crisis de las hipotecas a través de la creación de una serie de títulos valores sintéticos, CDOs. Por dicha, nosotros como sistema financiero, por ignorancia, creo yo, nos salvamos, porque cuando llegaron las agencias calificadoras, Moody's, S&P, a preguntarnos en el back, ¿ustedes tienen algún producto sintético por acá? Y era tal la ignorancia que alguien dijo, la secretaria, ¿verdad? O sea, Costa Rica no compró de esos bonos, ¿verdad? Lo que se hizo ahí fue una pirámide de hipoteca sobre hipoteca. Realmente el sustento era solo un stock de casas de habitación. Y sobre ese stock de casas de habitación, los ingenieros financieros fueron emitiendo papel tras papel, papel tras papel. De tal manera de que cuando las tasas de interés subieron y los loan to values, o sea, la relación de financiamiento al avalúo, era más del 100%. Entonces los deudores, como nosotros, que somos seres racionales, dijeron, ¿por qué si la cuota me está subiendo y resulta de que le debo más plata al banco del valor de la casa? Mejor que se lo lleve. Y de ahí la importancia de que haya esfuerzos de que las casas de habitación tengan un capital propio, que no todo sea deuda. Y además no vamos a permitir que se maneje esto de manera irresponsable, creando papeles sobre papeles y con un solo cimiento de hipotecas. Para eso hay una regulación ya de la SUGEVAL. Eso después de la crisis del 2008-2009 se ha regulado bastante para evitar caer en crisis de ese tipo, y se hacen análisis de cosechas para ver la historia de morosidades por niveles de ingreso, por características de los deudores, y en función de eso pues se emiten los bonos tales que los flujos que se recuperen de las hipotecas sean suficientes para pagar los bonos que pueden ser bonos categoría A, categoría B. En esto hay departamentos que se llaman de banca de inversión muy buenos. El Banco de Costa Rica tiene uno, el Banco Nacional tiene otro. Entonces, yo concibo que ellos son los llamados a ayudarnos en esta estructuración. Yo tengo la idea, pero lo que hace falta ahora es la carpintería para llevar esto a la práctica. La sostenibilidad es que, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos, se hizo una ley del primaje, hay un porcentaje que tiene que ir obligatoriamente hacia los bomberos, y se hizo una titularización de esos flujos futuros. Y esa emisión del Cuerpo de Bomberos prácticamente tuvo una sobredemanda de 8 veces, porque no hay papel en el mercado. Entonces, las operadoras de pensiones, los fondos de inversión, el INSS, la caja, compraron parte de esos bonos. Entonces, José, yo creo que mucho va a depender del diseño que se haga de ese bono. Y sí, como yo estaba diciendo, tenemos que ver cómo reducimos el margen de intermediación financiera. Se había emitido una ley para que captaciones con propósito de vivienda de más de 5 años no encajaran, no pagaran impuestos. Yo realmente no sé qué pasó con esa ley, pero en la práctica no funcionó. Entonces, me parece que el Fondo Nacional de Vivienda debería evaluar todo este tema que les decía de costos de traspaso, impuestos sobre intereses, encaje mínimo legal. El mismo tema de las finanzas públicas hace que las tasas pasivas, ¿verdad?, al quitarle la presión del desequilibrio fiscal, caigan, y con eso que las tasas activas se reduzcan, y el plazo nos permite también que las cuotas sean más accesibles. Muchas gracias. La siguiente persona que nos levanta la mano es Ronald Hidalgo. Ronald, tu minuto y medio. Sí, muy buenas noches. Don Gerardo, qué bueno verlo por acá. Don Gerardo, una consulta. Es que yo soy de la zona de Pocosí, y nosotros en los últimos años hemos visto un fenómeno
un poco complicado. Construyen proyectos grandes de vivienda en diferentes sectores de acá y traen mucha gente del Valle Central y vienen a veces muchas familias con situaciones socioeconómicas muy complicadas y los traen justamente a lugares donde no hay fuentes de empleo cerca. Entonces, vieras qué problema social más grande se ha venido desarrollando en la zona. Yo creo que es importantísimo, Gerardo, que consideren realizar este tipo de proyectos, pero cerca de fuentes de empleo, cerca también de tratar de incluir personas que sean de la misma zona, no traer familias de otros lugares, porque a veces las fuentes de empleo apenas alcanzan para la gente que vive en el lugar. Me gustaría escuchar un comentario al respecto. Muchas gracias. Excelente, excelente, Ronald. Muy buena pregunta. No sé si viste en mi presentación cuando yo decía alianza público-privada con la Cámara Costarricense de la Construcción, hacía énfasis en ese tema, que ojalá los desarrollos estuviesen cerca de los sitios laborales. Y definitivamente el plan de reactivación económica de emergencia que está planteando el presidente Figueres con un equipo no solamente es vivienda. Ahí, por ejemplo, participa José Manuel Salazar, que es una persona brillante, que tiene una idea de lo que él llama clusters económicos, pero a su vez hay otra serie de ideas de desarrollos. El diputado, hay que decirlo abiertamente, Carlos Ricardo Benavides y otros diputados de la fracción presentaron un proyecto de ley para facilitar el desarrollo de las zonas francas fuera del GAM. Yo fui por muchos años director de CINDE, había planteado esa idea, CINDE ha avanzado bastante en zonas francas rurales, se hizo un estudio de qué es lo que el mundo demanda, qué tipo de actividades podrían ser adecuadas para un Pocosí, para un Pérez Celedón, para un San Carlos. Esa información está, pero lamentablemente no podemos desarrollar esos sitios de trabajo si no existe la infraestructura mínima. Carreteras, aeropuertos, ¿verdad? Puertos. Entonces, esto es un plan integral. Y por esa razón, hoy el presidente Figueres está reunido, o estaba reunido, en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos con un grupo muy importante de empresarios liberacionistas de infraestructura que tienen una serie de planteamientos para ver cómo hacemos para generar fuentes de empleo fuera del GAM, dando incentivos para que el empresario vaya y genere esas oportunidades de empleo que a su vez llevarían vivienda, por ejemplo. Y con esto ya termino. APM Terminal, hay un canon que APM Terminal le va a pagar a Habdeba. Son casi $1.000 millones. Bueno, igual, es un ingreso prácticamente cierto. ¿Por qué no traer eso a valor presente, al revés, o similar al tema de vivienda? Serían casi $250 millones que le entrarían ya a la zona de Limón, recursos frescos, pero tendría que haber un plan de inversión, de comercio, de logística, de transporte, de vivienda, para que efectivamente la gente tenga una fuente de trabajo y pueda pagar la cuota del crédito hipotecario. No se trata de construir por construir vivienda si no hay fuente de ingreso para repagar la cuota. Estaríamos construyendo eventualmente cementerios de residenciales hipotecarios. Muy buena tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. La siguiente persona que nos levanta la mano es Catherine Verdugó. Catherine, tu minuto y medio, por favor. Hola, gracias. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, Gerardo, ¿qué tal? Hola, Catherine. Un gusto. Bueno, excelente el proyecto, me encanta la idea, además de, creo que entender muy bien la dinámica, ¿verdad? Como exbanquera y economista, pero sí voy a ser nada más muy puntual.
el tema del FODESAF me llamó la atención verlo aquí, no porque no crea que sea válido hacerlo, por el contrario, me parece que sería una buena opción si queremos también tener como uno de los sectores, pues el tema sostenible en materia de población vulnerable. Pero ciertamente FODESAF hoy en día está pasando por una crisis muy, muy fuerte, y lo digo porque trabajo directamente en el ministerio, en donde las carteras se dispararon, la morosidad de las carteras, en razón de que tenemos la gran caída de las empresas, el cierre de muchas de ellas, y como saben, pues FODESAF lo que hace es capturar el 5% del total de los sueldos y salarios que se perciben del salario, de la mensualidad de los trabajadores, ¿verdad? Entonces ahí es mi consulta. ¿Cómo es que estás valorando este encadenamiento de todos los sectores, incluyendo a FODESAF? ¿Cómo entra FODESAF en este papel? Muchas gracias, Gerardo. Muy buena tu participación. El presidente Figueres está muy claro. Esto es como un rompecabezas. Hay que juntar un montón de piezas. Yo sé que no es el foro, pero una de las cosas que él me pidió que le explicara era el tema del fondo de avales. Yo sigo creyendo en el fondo de avales, que es un fondo, no como alguna gente ha querido desprestigiarlo, en el sentido de sacarle las castañas del fuego a los bancos o rescatar zombies. No, no. La idea del fondo de avales originalmente concebida era para sostener el empleo precisamente, era para salvar el empleo. Imagínese usted que de repente usted viene con una deuda, viene pagando bien, que es el caso del sector turismo, y como un acto de Dios fuera de su control, sus ventas se le cayeron un 50%. ¿Cómo me vas a exigir seguir yo pagando la misma cuota de crédito? Pero no es que el turismo se va a acabar. De hecho, ya la revisión del programa macroeconómico reciente que anunció Rodrigo Cubero está diciendo que los gringos se están volviendo. Es más, yo he tirado una idea el año pasado a Canatur. ¿Por qué no le dicen al gobierno que les permita, pagando ustedes la vacuna, vacunar a todos sus empleados? Para decir, los hoteles de Costa Rica están inmunizados contra el COVID. Vengan, gringos, estamos inmunizados. No nos dieron pelota, ¿verdad? Bueno, ese fondo de avales bien concebido, y ahí Ana Lucía Delgado, Jonelly León, Gustavo Viales, están trabajando para ver cómo corregimos el cuarto texto que se ha mandado, porque si eso es así, con los 300 millones de dólares del Banco Centroamericano para un fondo de primeras pérdidas o pérdida esperada, nosotros podríamos, entre comillas, salvar 4.000 millones de dólares, que eso es prácticamente la totalidad de la cartera de crédito de riesgo alto, pero que los mismos bancos y la SUGEF están diciendo que son viables, que son solventes, que lo que tienen es un problema de liquidez. Entonces yo coincido con vos. Si no rescatamos nosotros el nivel de empleo y si no ayudamos a las empresas turísticas, de transporte, de comercio, señores, ojo, a fin de año, que es cuando vence la moratoria que dio el CONACYF, vamos a ver un problema serio en este país. Un montón de empresas cerrando. 15,000 empresas se acogieron a la suspensión de contratos laborales y reducción de jornadas laborales del Ministerio de Trabajo. 15,000 empresas. Solamente en comercio, eso es casi el 30% del parque empresarial comercial. Entonces, a mí me parece que los bancos tienen que despertarse. Esto no ha terminado. Si no, se van a convertir en museos de colecciones de hoteles, de renta-cars, de comercios y lamentablemente con un estado social de derecho en riesgo, porque vamos a sumarle al desempleo actual por lo menos 300 o 400,000 personas más. Entonces, coincido con vos, si no hay empleo, no hay ingresos, no hay salarios, no hay FODESAF y no hay fondo de vivienda. Muchas gracias, Gerardo, por tu respuesta. Las siguientes dos personas, y con eso finalizamos ya el periodo de preguntas, Oscar y Sergio. Oscar, tu
minuto y medio. Oscar Alvarado, un minuto y medio. Oscar, estás en mute. Muy buenas noches a todos y todas y gracias por la invitación. Y don Gerardo, excelente presentación. ¿Cómo estás? Hola, Oscar. ¿Todo bien? No, realmente, para empezar, yo coincido que vivienda, tengo muchos años de trabajar en vivienda y es una oportunidad de reactivación económica que este país no ha tomado. Y me parece que lo primero que tiene que estar claro para aprovechar esa oportunidad es que es una decisión de gobierno, una decisión, en este caso, de don José María, y que realmente, entonces, usted como economista sabe que las expectativas de ahí funcionan, comienza a generar que la rueda camine. Realmente, otros países como Colombia, Chile, en oportunidades de crisis, han dicho un eje de desarrollo, un eje económico, un eje para generar empleo, va a ser vivienda y establecen estrategias. En este caso, el fondo me parece interesantísimo y satelitalmente vos le planteás otras cosas, cómo mejorar los programas actuales, cómo mejorar los trámites, etcétera, etcétera. Entonces es una cuestión que mi pregunta iba un poco por la integridad, la parte integral, pero ya la respondiste. Y lo único que me queda, la pregunta es esta. ¿Ves que bajo este pensamiento, los líderes de vivienda, llámese el ministro, como quieran llamarle, si hay otro puesto, estaría sentado no solamente en el equipo social, que ha sido el error, sino en el equipo económico? Porque realmente no se debe ver vivienda solo en la parte social, hay que verlo desde el punto de vista económico, y ese ha sido el gran error, que no se ha ponderado ese valor agregado, ese encadenamiento, y lo vemos por las prácticas que no se plantea desde el punto de vista, digamos, incluso con presencia y empoderamiento en la parte económica. Muy buena pregunta, Oscar. De las personas que más sabe de vivienda es Oscar Alvarado, gerente de la Mutual Alajuela, que es una organización ejemplar. Con lo único que no coincidimos es que él es liguista y yo soy sapricista. Sí, por eso lo decía. Henry Vargas, que es una persona brillante del Banco Central, él tiene los datos de los sectores claves en esa matriz de insumo-producto hacia adelante y hacia atrás es la vivienda. Porque una vez que vos pones un colón, un dólar en construcción de vivienda, la señora de la esquina puede vender sus empanadas, el transporte se activa, hay dinamismo, el comercio, ¿verdad? O sea, hay un efecto multiplicador. Y por eso yo no logro entender cómo es que los gobiernos PAC no han querido entrarle a la vivienda como reactivación económica. Coincido con vos que quien quiera que sea el ministro de Vivienda tiene que estar dentro del equipo económico. Recuerden que en la mesa de diálogo que creó este gobierno yo participé y yo le decía al presidente Alvarado, vean, no solamente se requiere que el ministro Salas y el presidente de la Caja, ¿verdad? Macaya, nos estén asustando todos los días en las conferencias de prensa con tantas muertes, tantos contagios y demás, sino que se requiere un War Economic Room, un cuarto de gente pensante económica, empresarios, trabajadores, solamente pensando en reactivación económica. Señor presidente Alvarado, esa idea no es mía, es de Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Le entró por aquí y le salió por allá. No siento lo mismo con don José María Figueres. Yo le expliqué esto y, como les digo, en 5 minutos captó la idea, y en la primera lámina que yo les presenté, en el plan de emergencia que él está diseñando, está la vivienda
como un cimiento importante. Él cree en la vivienda y me parece que con la ayuda de ustedes, Mutual Cartago, Mutual Alajuela, otras entidades autorizadas y un rediseño del sistema, como costarricenses tenemos la capacidad de echar esto adelante. Muchas gracias. Gracias. Y para finalizar, Sergio Blanco, tu minuto y medio para consulta o pregunta. Sergio, estás en mute. Sergio. Sí, estaba intentando reabrir el micrófono. Muchas gracias, don Marcos. Un gusto saludarles, qué bueno poder participar en este foro. Yo tengo dos observaciones, comentarios que creo importantes considerarlos. Uno para el programa de titularización de clase media y el otro para el programa de titularización de la clase de interés social, de vivienda de interés social. Empezando con el segundo, hay un tema de costo de formulación de expediente, que es un tema grueso. Realmente las personas que necesitan hacer sus casas de interés social, el armar el expediente, el cumplir con todos los requisitos que la ley les da, se les hace muy caro. Y estamos hablando de poblaciones que a veces 75, 100,000, 150,000 colones no lo disponen. Creo que este debería ser también un argumento a la hora de digitalizar los expedientes, que no solo se va a tener una respuesta en un corto plazo, ojalá en minutos, como nos lo explicaba don Gerardo, sino que también va a haber una economía de procesos, que para este tipo de personas les es muy importante. Y eso nos ayudaría, creo que como partido, a vender mucho más fácil las ideas y a poder hacer que esto sea un ambiente mucho más amigable. Y lo segundo es con la titularización de la clase media. Todos los que ya tenemos canas o en algunos casos ya no tenemos, tenemos aquí un tema. Nuestros padres y nuestros abuelos nos dijeron, compre su casa porque es lo primordial. Y don Gerardo nos hacía referencia a eso. Pero las generaciones actuales no tienen esa visión. Entonces tienen una visión más bien de, bueno, me interesa más ir a alquilar, me interesa más estar con un proceso más de movilización que anclarme a un solo lugar. Creo que deberíamos de buscar algún tipo de estrategia, de enamorar también para que las generaciones actuales o las generaciones más jóvenes también tengan su visión de comprar su casa, no solo alquilar, porque si no, se puede dar lo que se está dando hoy en día, que hay un gran desarrollo, que hay una gran cantidad de unidades disponibles para la venta, pero no se logran vender. Me parece muy bueno, Sergio, tu intervención. Cuando GE compró Albac en el año 2005, lo primero que me dijo el gringo que llegó en un inglés muy... realmente él era un indio, entonces hablaba un inglés muy complicado de entender. Pero lo que me dijo fue, vea, póngame en esa pared cuál es su proceso de generación de hipotecas. Y lo hice con papelitos estos, stickers amarillos. Y cuando terminé de hacerlo, me dio pena porque realmente era como un espagueti. Papeles van de un lado, papeles iguales regresan a otro lado, se van después a otro lado, o sea, una ineficiencia total. Y él me dijo, vea, usted lo que tiene que hacer es concebir el proceso de generación de hipotecas como una fábrica, como una industria. Y yo le dije, no, usted está equivocado. Nosotros somos un banco. No importa, porque todos operan igual. Usted tiene que juntar todas las partes, desde el que recibe la solicitud, el que la procesa, la analiza, aprueba, en una sola línea de producción. Y precisamente empiece a mapear el proceso y empiece a identificar los cuellos de botella y aplíquele la filosofía Lean Six Sigma.
tantos errores por millón. Y va a ver que a la hora de mapear hay un montón de papeles y documentos que usted sigue pidiendo y pidiendo y no sirven para nada, simplemente para el archivo. Coincido con vos, Sergio, me parece que hay que hacer toda una reingeniería de papeles, porque para esas personas, ¿verdad? 1.000 colones, 2.000 colones, es un costo muy importante. Y en el caso de los jóvenes, pues sí, yo soy generación baby boomer en el año 63, noviembre, ya de los últimos, y lo que queda de nuestra generación es como el 18% de la población costarricense. No estoy matando a nadie, yo lo que hago todas las mañanas es levantarme a ver el periódico, a ver las esquelas. Mira, yo lo conocía, era amigo mío. Y esa generación Y la generación Z ya son el 60% de la población costarricense. Y sí tienen concepciones, ideas virtuales u otras distintas. Pero creo que en parte lo que estábamos diciendo, si podemos hacer sitios de trabajo cerca de las residencias, aunque sea con un esquema de leasing, con opción de compra, es posible hacerle frente a esas nuevas necesidades y con diseños, ¿por qué no también decirlo? Los diseños de las casas ahora van a ser distintas. Las casas van a requerir sitios de trabajo y con buenas conexiones de internet, que es otro de los temas que el presidente Figueres está viendo con don Roberto Sazo en el tema de internet. Nada hacemos, ¿verdad? Con decir zonas francas rurales si no tenemos acceso al internet de banda ancha y lo que es peor, 400 millones de dólares sin colocar de los fondos del Fonatel. Muchas gracias y con eso finalizamos el periodo de consultas y preguntas de nuestro público y le doy la palabra a nuestro organizador Federico Tinoco para ir concretando el foro. Federico. Bueno, agradecer a don Gerardo Corrales este importante esfuerzo que hace para que nuestro partido actúe conforme a las necesidades que requieren las poblaciones más débiles y que sea pues una alternativa. Por supuesto que este esfuerzo que él hace tiene un acompañamiento y él lo citó ahí de varias personas. Agradecerle a todos los que le están colaborando. Y mucho me gustó la pregunta que hizo don Jorge Oyer, porque ¿qué les vamos a decir a esas personas que están viviendo en condiciones miserables y los que necesitan reparación de casas y los que sueñan? Esa pregunta para un niño de 9 años, hay que decirle en una casa, si no tiene techo le da mucho frío va a tener. Y usted, si no tiene trabajo, no va a tener comida. Y es muy aburrido estar en las esquinas pidiendo. Su mamá, ni tampoco queremos ir a vender drogas. El narcomenudeo. Sin techo y sin trabajo no hay libertad. Y el bien vivir está en tener el techo, la familia, la protección. Y eso lo tienen la doctrina social de la iglesia y ese es el mejor amor al prójimo. Y eso que está planteando hoy don Gerardo, que en algunas cosas muy técnicas, es importante que nos facilite toda la información de los cuadros, porque muchas personas aquí que tienen cargos importantes de gerencia en bancos quieren tener esos datos. Y jóvenes estudiosos que he visto a varios ahí, que están estudiando economía, administración, le ha resultado muy interesante el enfoque de la desigualdad social, etcétera. ¿Qué fue lo que ocurrió en la administración de don José María Figueres para que se dieran 20,000 bonos cuando el ingreso per cápita era inferior? ¿Por qué ahora que es el triple tenemos 10,000 bonos? ¿Cuáles son los retos que vamos a aplicar en esta campaña?
¿cómo vamos a llevar el mensaje a los pobres? Hasta que lleguemos al gobierno, la gente va a dudar mucho. ¿Por qué va a durar mucho? Porque somos la fracción más fuerte. Y tanto los diputados actuales como los futuros tienen que dominar el ABC del programa del bien vivir. No es posible que llegue un diputado y no pueda explicar el programa. Porque si no puede explicar lo que le vamos a ofrecer, ¿cómo va a cumplir? Entonces, los desarrolladores, hasta también grupos adversos a nosotros y líderes del grupo Rescate que están hoy conectados, y muy lindo, de veras. Creo que la participación de ustedes desarrolla una nueva esperanza. Y muy buenas noches por este esfuerzo. Creo que este alimento que recibe nuestro candidato de todas las direcciones es el mejor apoyo que le damos. Nada más Muy un bueno. último tema, si puedo hablar. Sí, claro. No, es que yo estoy debiendo un punto que el presidente Figueres me pidió, pero sinceramente por falta de tiempo no he podido entrarle, aparte de que no es mi área, es un área que yo desconozco, pero es muy importante, que es el tema de los precarios. Él también quiere entrarle al tema de los precarios. Alguien me decía, alrededor de 35,000 personas en condiciones de precario. Fernando Zumbado lo tiene claro. Él hablaba de los bonos comunales, de los bonos colectivos, porque los precarios ya no es un tema solamente de vivienda, es un tema integral de Estado, de una política de Estado. Pero de igual manera, si estamos preocupados por sostener el Estado social de derecho, pues el tema de precarios está presente y tiene que ser parte también del programa. Yo nada más quisiera concluir diciendo de nuevo, señores, todavía no somos gobierno. Tenemos que ganar, tenemos que ganar. Y me parece que esta campaña se gana con propuestas, se gana con ideas. Ojalá, y felicito al Foro PLN 2022 porque me consta el esfuerzo de Adri, el esfuerzo de Marco, de Oscar, de Federico, desde hace meses que vienen con este tema de educar a toda la población liberacionista, pero cada uno de nosotros debería empezar a nutrirse de las distintas ideas que se están planteando acá, porque tenemos que ir como aquellos 12 apóstoles a evangelizar, a levantar votos. No es simplemente llegar a decir, venga a votar por Liberación Nacional, vengan a votar por los pericos, como era antes, ¿verdad? No, ya eso se acabó. El 60% de los costarricenses dice no tener simpatía partidaria y hay 22 candidatos, imagínense. Para mí, definitivamente, cuando repaso esos 22, pero por mucho, por goleada, el mejor es José María Figueres. Y cuando veamos los equipos, también por goleada, por mucho. Pero si no tenemos la capacidad de explicar cuáles son las propuestas de solución a los problemas nacionales que decía Federico, con justa razón, difícilmente la gente se va a convencer y cuidado y si no, nos llevamos una sorpresa. Así que de nuevo a motivarlos, estamos como prácticamente a 6, 7 meses a no desmayar, a estar repasando, a educarnos con las propuestas que está elaborando don José María, don Fernando Berrocal como líder del programa de gobierno y de nuevo agradecerle al Foro PLN 2022 por esta oportunidad. Muy buenas noches. Muchas gracias, Gerardo, por su participación. Le cedo la palabra para cerrar el foro de hoy a Adriana. No, muchísimas gracias a todos y todas por haberse conectado la noche de hoy. Don Gerardo, muchísimas gracias por esta gran presentación que nos dio hoy. La verdad es que creo que muchos estamos muy motivados y como dice, reitero sus palabras, hay una base liberacionista muy grande con la que cuenta nuestro candidato José María Figueres, pero no es suficiente. Y estas grandes ideas que plasmamos para este plan de gobierno vía costarricense, el buen vivir, es lo que tenemos que difundir y compartir, porque estas son las ideas que hacen grande a nuestro partido, levanta la bandera socialdemócrata del Partido de Liberación Nacional y obviamente es lo que va a respaldar nuestro candidato para
para las elecciones de febrero, si Dios quiere. Entonces, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes con otro tema más. Como es costumbre, abran sus micrófonos y nos despedimos como la gran familia que somos de martes a martes. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muy amables. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. Saludos, don Gerardo. Muchas gracias, don Gerardo. Gerardo, buenas noches.